Hola jóvenes, tengan un buen día, tarde o noche, según la hora en la que estén viendo este video. Sean bienvenidos a la primer práctica de laboratorio virtual de inmunología. Creo que ya todos me conocen, si no pues me presento de nuevo. Mi nombre es Eduardo Salazar Valenzuela, soy médico egresado de la Facultad de Medicina de la UAS. Tengo una especialidad en genética médica, la cual realicé en la Ciudad de México, en el Hospital 20 de Noviembre, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante este semestre seré yo su profesor de laboratorio de inmunología. Y bueno, eh, aquí lo importante de estas prácticas es que ustedes sepan, digamos, distinguir las situaciones en que son importantes realizar ciertos tipos de pruebas de laboratorio, y para que ustedes tengan una noción de cómo se realizan estas pruebas de índole inmunológica y poder llegar a un diagnóstico preciso al saber interpretar estas pruebas que le van a mandar realizar a sus pacientes. Y bueno, la práctica de hoy consiste en lo que es microscopía y diferenciación de células hemáticas. Y bueno, vamos a comenzar con la parte teórica de la práctica de hoy. Práctica número 1. Microscopía con diferenciación de células hemáticas. Para iniciar tenemos que saber lo que es un microscopio. El término microscopio está compuesto por las palabras griegas micros, que quiere decir pequeño, y scopein, que quiere decir observar. Por lo tanto, es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado pequeños como para poder ser observados a simple vista. Existe una gran variedad de tipos de microscopios, cada uno de ellos especializado en la observación de diferentes estructuras, además que funcionan con distintas tecnologías. El microscopio que se requiere para esta práctica es el microscopio óptico, el cual consta de dos sistemas. Es el sistema óptico y un sistema mecánico. El sistema óptico hace referencia a todas las partes del conjunto de lentes, iluminación y filtros. Se podría decir que incluye todas las partes encargadas de ampliar la imagen de nuestra muestra a observar. Y el sistema mecánico hace de soporte al sistema óptico y es a su vez el cuerpo del microscopio. Este sistema mecánico también hace referencia a lo que es la platina móvil o fija del portaobjetos. Entrando a detalle con cada una de las partes del microscopio, primero tenemos el ocular, el cual es la lente por donde se observa la muestra. Generalmente este tiene un aumento de 10x, es decir, 10 veces. Cuenta también con un brazo o columna. Esta parte es de donde se debe sostener el microscopio junto con la base para ser transportado. El revólver es la estructura giratoria en donde se encuentran colocados los objetivos. Los objetivos es un juego de lentes que se encuentra cerca de la muestra. Generalmente son 3 y cada uno presenta diferentes aumentos. Por ejemplo, 10x, 40x y 100x. La platina es la estructura que sostiene la muestra y esta puede ser de tipo móvil o fija. El anillo macrométrico es una perilla que permite subir y bajar la platina y por lo tanto nos va a permitir alejar y acercar la muestra al objetivo y realizar un ajuste preliminar. Y el anillo micrométrico es una perilla que se encuentra en el centro del anillo macrométrico, la cual nos permite hacer movimientos más pequeños y realizar, por lo tanto, un ajuste más fino de la muestra. También cuenta con una fuente de luz, generalmente es una bombilla que tiene un diafragma que puede abrirse y cerrarse para concentrar la cantidad de luz adecuada sobre la muestra. ¿Y cómo funciona un microscopio? El funcionamiento de un microscopio óptico se basa en el procesamiento y enfoque de un haz de luz que va a pasar a través de una muestra y se refleja en ella, para así obtener una imagen aumentada. Y pues eso se consigue por medio de una serie de lentes, el objetivo y ocular, montadas en un cilindro
para facilitar la captación de la luz. Como ejemplo práctico tenemos esta imagen donde se muestra la amplificación de una casa con la ayuda de una lente elíptica. Estas lentes tienen la propiedad de agrupar rayos de luz paralelos. Lo podemos observar en la imagen como unas líneas azules, de tal manera que se juntan en un punto focal, las líneas negras que se observan en la imagen. Por lo tanto, para el observador parece como si los rayos de luz vinieran de otra dirección. Aquí en el ejemplo se ve representado con estas líneas rojas. Así el objeto observado parece más grande de lo que realmente es. En un microscopio el aumento de la imagen sigue este mismo principio. Sin embargo, suele contener una combinación de varias lentes que están dispuestas de tal manera que su eficiencia aumenta. En otras palabras, esto quiere decir que hay una amplificación de una imagen ya amplificada al pasar por las distintas lentes. Ahora que ya sabemos lo que es y cómo funciona un microscopio óptico, vamos a ver las células hemáticas. La sangre es un tejido fluido y viscoso. Está constituido por eritrocitos, leucocitos, plaquetas y además una sustancia intercelular líquida denominada plasma. Para poder identificar los distintos tipos de células que se encuentran en la sangre es necesario realizar una tinción. En esta práctica vamos a ver el método de tinción de Giemsa. Esta tinción es capaz de distinguir distintas estructuras celulares según su afinidad con colorantes básicos, ácidos o una mezcla de ellos. Como colorante básico en combinación con la eosina como colorante ácido. De este modo se obtiene una tinción diferencial, es decir, una tinción que es capaz de discriminar entre las distintas estructuras celulares según se tiñan estas con el colorante ácido básico o con una mezcla de ambos. El colorante básico tiñe los ácidos como el núcleo de la célula, resultando en una coloración azul o violeta. Y el colorante ácido tiene afinidad por las estructuras básicas, como el citoplasma, dando una coloración rosa. Los materiales que utilizaremos para realizar el frotis sanguíneo son una muestra de sangre, 2 portaobjetos y una pipeta Pasteur. A continuación vamos a ver un video de cómo se realiza el proceso de esta tinción. Colocamos un portaobjetos en posición horizontal y lo rotulamos. Para la obtención de la sangre se puede utilizar una lanceta con la que haremos una punción en el dedo que previamente fue desinfectado con etanol al 70%. También se puede utilizar una muestra de sangre que previamente ya haya sido preparada con un anticoagulante como el EDTA. Con la pipeta se toma una parte de la muestra y luego se coloca una gota de sangre en el extremo del portaobjetos, y la cual no tiene que ser muy grande porque si no se dificultará la visualización en el microscopio. A continuación aproximamos un portaobjetos con un ángulo de 45 grados y la gota de sangre por capilaridad se distribuye por el canto de este mismo. Después se desliza el portaobjeto superior realizando el frotis. Es importante que sea un movimiento rápido y uniforme. Una vez realizado el frotis se deja secar a temperatura ambiente. Este sería un frotis adecuado para continuar el protocolo. Podemos distinguir en él varias partes. La cabeza, que es donde se colocó la gota de sangre. Esta tiene una gran concentración de eritrocitos y además aquí se van a encontrar apilados. El cuerpo, que es la zona media y es la parte que sigue a la cabeza, y aquí no hay pilas de eritrocitos, por lo tanto es la parte ideal para utilizar en la visualización al microscopio. La cola, que es la zona terminal y el final de la extensión, por lo que no son buenas zonas para la visualización, ya que los leucocitos son grandes y los eritrocitos se encuentran deformados y además encontramos abundantes plaquetas. Aquí se puede ver el esquema de cómo se encuentran distribuidas las zonas de cada una de las partes del frotis. Aquí se observa un frotis que no es óptimo para la tinción con Giemsa,
podemos observar varios defectos en él. Se depositó una gota que es excesivamente grande. Además aparecen estrías debido a que el portaobjetos no se deslizó con velocidad y presión uniforme. Además hay zonas con excesiva acumulación de eritrocitos y zonas donde estarán deformes. Se produce también una acumulación de sangre al final por el tamaño excesivo de la gota depositada. Existen distintas variantes para la tinción de Giemsa. Aquí se va a mostrar un protocolo que es bastante sencillo de realizar. Se requiere de una cubeta, metanol, colorante de Giemsa, tapón de PVS, agua destilada y una probeta. El primer paso consiste en fijar la muestra. Para ello vamos a sumergir los portaobjetos en una cubeta con metanol absoluto y lo dejamos actuar por 3 minutos. Aquí podemos ver cómo se coloca el metanol en la cubeta y ahora se van a sumergir el portaobjetos en el metanol. Durante el tiempo que toma realizar la fijación, vamos a preparar la solución de coloración con una proporción de 1:9 de Giemsa en PVS. La coloración de Giemsa se va a componer, como ya habíamos mencionado, de azul de eosina y azul de metileno. Y bueno, vamos a esperar a que esté lista aquí en el video la tinción. Ya quedó lista. Tras la fijación se van a sumergir los portaobjetos en la solución de Giemsa durante 10 minutos. Aquí está colocando el colorante en la cubeta. Se saca la muestra del fijador y se coloca directamente hacia el tinte. Y ahí se mantiene sumergido durante 10 minutos. Finalmente se tiene que lavar este portaobjetos con abundante agua destilada, pero teniendo cuidado de no tirar el agua directamente donde está la preparación del Giemsa, para poderlo reutilizar con otras muestras. Y ya que se haya realizado el lavado, un lavado bastante intenso, tiene que quedar bien limpia la placa. Después del lavado con el agua destilada, hay que dejar la placa a secar unos minutos a temperatura ambiente. Y pues después ya que se seque, pues ya la tenemos esta muestra lista para la visualización en el microscopio. Aquí podemos observar una imagen al microscopio de un frotis con la tinción de Giemsa. Una de las células que vamos a observar en el frotis son los eritrocitos. Estas son células sanguíneas poseedoras de hemoglobina. Tienen una forma bicóncava, son carentes de núcleo y organelos y son de color rojizo anaranjado.
Su tamaño oscila entre los 7 a 7.5 micras y representan el 99% de las células sanguíneas. Son muy elásticos ya que tienen la capacidad de sufrir deformación para su paso a través de vasos sanguíneos pequeños y capilares. Su principal función es la del transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Estas se forman en la médula ósea y tienen una vida promedio de 120 días, destruyéndose en el hígado y en el vaso. El proceso de ruptura de la membrana de estas células recibe el nombre de hemólisis. Sus valores normales son alrededor de 5 millones por mililitro de sangre. Los eritrocitos se encuentran elevados en situaciones tales como las policitemias o estancias en lugares de gran altitud como compensación a la baja presión de oxígeno. Existen diversas causas para la disminución del número de eritrocitos. Algunas de ellas son anemias, cáncer, embarazo y fibrosis de médula ósea. Ahora entrando en la línea celular blanca, vamos a ver la clasificación de los leucocitos. Primero tenemos los agranulocitos o células mononucleares. Las células precursoras de los linfocitos son los linfoblastos, los cuales provienen de la médula ósea, y estos corresponden al 20 al 30% de los leucocitos circulantes. Los linfocitos son las células responsables de la respuesta inmunitaria, dividiéndose en dos grandes grupos, los linfocitos T y los linfocitos B, según su función y vida promedio. Los linfocitos T tienen una vida larga de meses o años. Estos circulan en la sangre y maduran en el timo. Ellos intervienen en las reacciones inmunológicas de tipo celular. Los linfocitos B son de corta duración, ya que se diferencian a células plasmáticas para la producción de anticuerpos. Estos intervienen en las reacciones inmunológicas de tipo humoral. Algunas condiciones en las que se encuentran elevados los linfocitos son fiebre, hepatitis viral, hipertiroidismo, leucemia linfocítica, tuberculosis, mononucleosis infecciosa, parotiditis, rubiola, tosferina, etc. Otra célula del grupo de los agranulocitos es el monocito. Estos son células grandes, esféricas, de 12 a 18 micras de diámetro, correspondientes del 2 al 8% de los leucocitos. Poseen un núcleo voluminoso y extrínseco con forma de riñón o herradura. Su citoplasma es abundante y basófilo, con un gran número de vacuolas consideradas lisosomas primarios. Provienen de los promonocitos de la médula ósea y se consideran células fagocíticas promotoras de macrófagos. Los monocitos se pueden encontrar elevados en una gran cantidad de patologías. Algunas de ellas son la artritis reumatoide, la endocarditis infecciosa, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Hodgkin, la tuberculosis, enfermedad de Crohn, leucemia monocítica, lupus eritematoso sistémico, malaria, metaplasia mieloide, policitemia vera, sarcoidosis, tripanosomiasis, brucelosis, etc. Ahora veremos los granulocitos o células polimorfonucleares. Primero tenemos a los neutrófilos. Estos son los leucocitos más abundantes en la sangre, representando del 50 al 60% del total de estos. Estos miden de 9 a 12 micras. Son células ligeramente ovaladas o esféricas de citoplasma abundante con gránulos pequeños que dan la apariencia de pequeñas partículas de polvo, por lo que no parecen adquirir tinción con ningún colorante. Poseen un núcleo muy característico, el cual se encuentra dividido de 3 a 5 lobulaciones unidas a través de filamentos finos de cromatina. La cantidad de estas lobulaciones en el núcleo va aumentando de acuerdo a la edad de la célula. Su vida promedio es de alrededor de una semana. Los neutrófilos constituyen un importante componente celular en los procesos inflamatorios e infecciosos agudos.
en la inflamación mediada por bacterias patogénicas y en las reacciones en que intervienen complejos antígeno-anticuerpo. Su principal función es la protección mediante la fagocitosis. Los eosinófilos representan del 1 al 5% de los leucocitos. Son células esféricas de citoplasma abundante con gránulos ácidos de contenido lisosómico. Poseen un núcleo basófilo excéntrico bilobulado y tienen un diámetro de 10 a 15 micras. Son células fuertemente atraídas a zonas con antígenos, ya que se encargan de fagocitar la unión antígeno-anticuerpo. Los eosinófilos se encuentran elevados en diversas situaciones, tales como alergia a fármacos, anemia perniciosa, asma bronquial, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, dermatitis herpetiforme, enfermedad por equinococos, policitemia vera, triquinosis, eritema multiforme, fiebre del heno, intoxicación por fósforo, gastroenteritis eosinófila, enfermedad de Hodgkin, leucemia mielógena crónica, pénfigo, poliarteritis nodosa, sarcoidosis, urticaria, entre otras. Los basófilos tienen un diámetro de 14 a 18 micras y corresponden alrededor del 1% del total de los leucocitos. Su nombre se debe a que su citoplasma con tinción rosa leve posee gránulos con afinidad por colorantes basófilos. Cuentan con un núcleo bilobulado con forma de S, el cual puede ser disimulado por los gránulos. Provienen de la médula ósea y migran a los sitios de inflamación. Los basófilos se pueden encontrar elevados en situaciones como anemia hemolítica crónica, embarazo, mixedema, enfermedad de Hodgkin, fase de infección aguda, leucemia mieloide crónica, metaplasia mieloide, policitemia vera, sinusitis crónica, entre otras. Por último tenemos a las plaquetas. Estas son pequeños cuerpos o corpúsculos sanguíneos de 2 a 3 micras, aisladas y agrupadas entre las hematies. Van del color gris azulado al rojizo con coloración muy tenue. Estas provienen de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos. Son células anucleadas, por lo que no poseen RNA ni DNA. Poseen glucógeno, ATP, ADP, enzimas glucolíticas y gránulos de tipo alfa, delta y lambda, participantes en la hemostasia. También desempeñan un papel central en la hemostasia. Sus valores normales son de 300.000 por mililitro de sangre. Las plaquetas se pueden encontrar elevadas en situaciones como déficit de hierro, leucemia, linfoma o cáncer, enfermedades intestinales, postesplenectomía y posterior a tratamiento con vitamina B12. También se pueden encontrar disminuidas en situaciones como anemia aplásica, anemia perniciosa, complicaciones del embarazo, déficit de folato, enfermedad de tejido conectivo, infección viral, administración de heparina y mielodisplasia, entre otras. Con esto damos por terminado la práctica de observación de células hemáticas. Espero haya sido de su agrado. Aquí en la plataforma también les voy a dejar una actividad para resolver. Ahí se les va a poner la fecha límite para entregar el trabajo. Y pues espero y podamos seguir con este curso sin contratiempos. También se va a abrir ahí un tema de discusión en la plataforma para dudas y comentarios, sugerencias, y pues ojalá y todos estén bien. Nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos, hasta luego.